Hola chicos, vamos a empezar con esta segunda parte de la clase donde vamos a ver las aplicaciones de demanda y oferta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver dos tipos de aplicaciones, una que se conocen como los excedentes y otros que se conocen como las elasticidades. Lo primero, cuando hablamos de excedentes en términos económicos, lo relacionamos básicamente a aquello que tiene que ver con los precios. Y vamos a hablar de dos tipos de excedentes. Uno que son los excedentes del consumidor y otros que son los excedentes del productor. Obviamente recordemos que cuando nosotros hablamos de los consumidores nos vamos por el lado de la demanda y cuando hablamos de los productores estamos hablando por el lado de la oferta. Por lo tanto, vamos a empezar justamente con esto de los excedentes, en el sentido de que pensemos, nosotros como consumidores, cuando vamos a comprar algún bien o servicio, que compramos muchos, por lo general, siempre establecemos, aunque no lo tenemos anotado en ninguna parte, siempre decimos, mira, sobre tal precio, yo ya prefiero sacrificar el consumo, o sea, prefiero ya no consumir. ¿Por qué? Porque yo considero ya que ese precio es muy elevado para adquirir ese bien. Por lo tanto, nosotros los consumidores, de cierta manera, establecemos precios máximos para aquellos bienes y servicios que consumimos. Y por sobre ese precio que hacemos, dejamos de adquirir ese bien o servicio. Por lo tanto, eso va a pasar. En cambio, ¿qué pasa? Cuando hablamos por el lado de la oferta, obviamente estamos hablando de los productores y por lo tanto ellos lo que hacen es que establecen un precio mínimo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hablamos que ellos que dicen, bajo ese precio están dispuestos a sacrificar la venta, ¿no es cierto? Ya a no vender. ¿Por qué? Porque ya ese precio es muy inferior a lo que ellos están dispuestos a recibir por el producto que están vendiendo. Por lo tanto, eso tiene que ver con estos excedentes. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de excedentes, vamos a hablar entonces de que, ¿qué pasa? Que claramente cuando nosotros vamos a comprar, ¿no es cierto?, por el lado de los consumidores, un producto, a veces vamos a pagar un precio menor que ese precio máximo. Por lo tanto, cuando nosotros pagamos un precio menor a ese precio máximo, estamos hablando de un excedente del consumidor. Y por otro lado, cuando los productores logran vender ese precio, ese bien, perdón, a un precio mayor al precio mínimo que establecieron, estamos hablando que ellos entonces se quedan con un excedente al productor. Por lo tanto, si tenemos que hablar de los excedentes, estamos hablando de una diferencia de precios entre lo que se paga, por ejemplo, por el lado del consumidor, y lo que se está dispuesto a pagar por ese bien. Mientras que si lo vemos por el lado del productor, estamos hablando de la diferencia de precio entre lo que se cobra por el bien y lo que se está dispuesto a cobrar por ese bien. Y como les decía, claramente cuando hablamos de excedentes del consumidor, los consumidores establecemos un precio máximo. Cuando pagamos menos de ese precio, claramente nos quedamos con un excedente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vamos, por ejemplo, estamos en alguna tienda, ¿no es cierto?, de retail, y llevamos, no sé, alguna prenda de vestir y vemos el ticket y dice, no sé, 9,990. Llegamos a la caja, ¿qué significa? Que nosotros estamos dispuestos a pagar esos 9,990. Llegamos a la caja y nos dice, ¿sabe qué? Son 7,700 pesos. ¡Wow! ¿Qué pasa? Que nosotros estábamos dispuestos a pagar los 9,900, sin embargo, lo que terminamos pagando fueron 7,700, pero si fijan, fue sorpresa esa diferencia. Por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que pasa? Nos quedamos con un excedente, porque estábamos dispuestos a pagar más de lo que realmente terminamos pagando. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esos son este caso. Ahora, ¿cómo lo podemos ver de manera gráfica? ¿Ya? Entonces, fíjense, de manera gráfica podemos verlo de la siguiente manera, ¿no es cierto? Ahí vemos este excedente del consumidor, donde efectivamente tenemos que ese excedente del consumidor lo podemos ver desde el punto de vista del gráfico de la demanda, donde este precio máximo, se fijan, es el precio máximo que estamos dispuestos a pagar por el bien y por lo tanto, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestra curva de demanda. Entonces, fíjense, al tener la curva de demanda, se dan cuenta este precio máximo, ¿qué significa? Que sobre ese precio estamos dispuestos a ya no comprar ese bien. Se fijan, la cantidad demandada sería cero. Pero supongamos que estamos pagando este precio, ¿ya?
Y supongamos que fuera el precio también del equilibrio. Por lo tanto, fíjense, ¿qué sucede? Para poder ver este excedente del consumidor sería, fíjense, el área comprendida entre la línea de precios, que sería ese precio máximo, y el precio que se paga, y toda el área hasta la curva de demanda. ¿Se fijan? Y eso sería el excedente del consumidor. Que vemos que conforme menor va siendo el precio que pagamos los consumidores, mayor va siendo nuestro excedente. Mientras mayor es el precio que pagamos, menor va a ser el excedente del consumidor. Ahora, ¿qué usan las empresas? Las empresas usan muchas técnicas, ¿no es cierto?, para esto de los excedentes. Por ejemplo, la típica que nosotros conocemos mucho es donde nos dice, mire, si usted compra un producto, paga $9.90, pero si se lleva dos, los dos se los lleva por $1,690. Entonces, ¿qué termina haciendo uno? Probablemente se lleva los dos productos, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿qué pasó? Que probablemente, ¿estamos dispuestos a desembolsar los $1,690? La gran mayoría sí, y por eso se los lleva. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin embargo, ¿qué pasa? Probablemente nosotros íbamos a comprar un solo producto, pero se vuelve atractiva la oferta, ¿no es cierto? Porque finalmente terminamos pagando mucho menos. Por lo tanto, eso sería, se fijan, entonces, de esta manera, ¿no es cierto? Es como nosotros vemos, entonces, ese excedente. Por otro lado, el excedente del productor lo vemos claramente desde la curva de oferta, ¿no es cierto? Porque estamos hablando justamente, entonces en este caso, estamos hablando de la diferencia de precios entre el que está dispuesto a cobrar este productor y el que realmente termina cobrando, ¿no es cierto? O recibiendo por ese bien. Por lo tanto, nosotros en este caso, como dijimos, los productores establecen un precio mínimo y bajo ese precio ellos, ¿qué dicen? Prefiero sacrificar la venta. ¿Se fijan? Entonces, bajo ese precio, se fijan, la cantidad ofrecida es cero. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que vemos la curva de oferta y ¿qué va a pasar? Que obviamente como ellos van a vender a un precio mayor, si es que, porque a veces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Supongamos que este es el precio al cual venden. Por lo tanto, fíjense, prolongamos la línea de precios y aquí nos encontramos con la curva de oferta. Por lo tanto, esta sería la cantidad vendida. Ahora, veamos cómo veníamos en este caso el excedente del productor. La línea de precios diferencia entre el precio que se vende y el precio mínimo y toda el área que comprende hasta topar con la curva de oferta. ¿Se dan cuenta? Y ese sería el excedente del productor. ¿Qué sucede? Miren, por ejemplo, ahí tenemos este nuevo precio. A este precio, fíjense qué pasa con el excedente del productor, se reduce. Por lo tanto, en este caso, mientras menor es el precio del productor, ¿se fijan? Menor es el excedente, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Mientras mayor es el precio, el que lo puede vender, mayor va siendo el excedente, ¿no es cierto?, del productor. Aquí tenemos, entonces, miren, lo que podemos ver, ¿no es cierto?, es obviamente nuestra curva de oferta, la curva de demanda, este sería el equilibrio. Si estuviéramos en equilibrio, se fijan, se reparte en forma equitativa si es que las curvas tuvieran esta forma, ¿no es cierto? Pero hay una repartición, ¿no es cierto?, entre ese excedente. Acá tendríamos, miren qué pasaría. Esta es la curva de demanda, por lo tanto, la parte morada o azul sería el excedente del consumidor y la roja el excedente del productor. Se fijan, y con eso tenemos esta primera parte, ¿no es cierto?, de lo que serían los excedentes y esta aplicación que tienen la demanda y la oferta.